Continuamos en Más Deporte Televisión y ahora inmediatamente nos integramos a la sección Ellos hicieron historia, el relato, los protagonistas. Hoy en vivo y a todo color, como diría aquel colega, ¿verdad? Estamos aquí en Más Deporte Televisión, en Extra TV, Canal 42, para presentarles a una gran figura del béisbol de nuestro país. Bueno, vamos a involucrarlo, una persona que practicó varias disciplinas deportivas de nuestro país, dentro y fuera de nuestro país, con mucho acierto. Don Clarence Byfield. Qué honor, don Clarence, tenerlo por acá en Más Deporte Televisión. El honor es mío, don William. Mucho gusto de estar aquí y estamos aquí a la orden. Igualmente, queremos agradecer al estimable colega Miguel Cortés del programa Oro y Grana, a quien hacemos llegar un saludo muy cordial, que él fue el enlace correspondiente para nosotros poder ubicar a don Clarence y hacer hoy esta entrevista que la hacemos con mucho cariño y esmero para todos ustedes, queridos telespectadores, y conocer mucho de la vida deportiva de don Clarence. ¿Dónde nace don Clarence? En Puerto Limón, Puerto Centro Limón. Limón, don William. Qué bueno. Ahí nacimos, ahí nos criamos y ya después de haber terminado la secundaria nos emigramos hacia la capital. Qué bueno. ¿Cómo transcurre la vida de don Clarence en ese Limón de esos años? Era un Limón lógicamente muy distinto, muy diferente al Limón de hoy. Un Limón donde los niños, los jóvenes practicaban deporte de una manera asidua, si se quiere. Habían pocas personas, pocos muchachos, pocos jóvenes que no practicaran más de un deporte. Y era pues costumbre inclusive ver un domingo una persona, un jugador participando hasta en 3 deportes. De manera que no era inusual que hubiesen jóvenes que estuviesen constantemente involucrados en el deporte y de esa manera alejarse, si se quiere, de las drogas y de los vicios. Claro. Don Clarence, ¿cuál fue la primera disciplina que usted realizó? En realidad comencé con el fútbol. El fútbol. Había un señor, el licenciado Herman Barnes, de grata memoria, que fue el que me inició en el fútbol en un equipo que se llamó Lucero, en Limón, en la tercera división. Y ahí comenzamos para pasar posteriormente al Deportivo Harry Jackson y al Deportivo Ruperto Bonilla. Uno un gran exfutbolista y el otro un gran periodista. Un gran periodista, exactamente. El caso de Ruperto Bonilla. El caso de Ruperto. Que Dios goce. Y entonces practicaba primero el fútbol. A medida que fuimos creciendo, nos involucramos también en el béisbol y en el básquetbol. De manera que los 3 deportes se practicaban simultáneamente porque esos deportes se jugaban durante todo el año en Limón. ¿Cómo le fue en el fútbol? En el fútbol bien, jugué en la primera división del fútbol limonense cuando había campeonatos provinciales. En esa época había una selección en Guapiles, una selección en Batán, una selección en Sen. Eran torneos regionales. Eran torneos regionales de fútbol, todos de primera división. Y también los equipos de Limón, el Júpiter, el Deportivo Bonilla, el Deportivo Costa Rica y el Asturias. De manera que había un campeonato regional que era muy disputado y el fútbol en esa época era rey en Limón. Claro. ¿Cómo se produce su incursión a la segunda disciplina? ¿Cómo dejar el fútbol para dedicarse a otra disciplina como el béisbol? El béis. Vean. Había un señor, un gran señor, que se llamó don Rodolfo Johnson. Don Rodolfo fue un hombre que dedicó su vida al béisbol. A don Rodolfo no le importaba que usted fuese de su equipo o no. Él sacrificaba su hora de almuerzo porque había solamente una cancha de béisbol, habían varios equipos. Entonces él sacrificaba su hora de almuerzo para ir a entrenar a su equipo. Pero cualquiera que llegara a jugar, cualquiera que quisiera aprender, don Rodolfo le enseñaba a jugar con una sola condición. Con él se respetaba la disciplina, con él había que comportarse de la manera apropiada y con él pues uno sabía que o se portaba bien o no jugaba. Entonces don Rodolfo pues me llamó. ¿Cómo se necesita esos técnicos, verdad? Se necesita enérgicos, muchísimo claro. En esta época. Entonces don Rodolfo me llamó, me dijo que tenía condiciones, comencé a jugar en la segunda división de los Cachorros, los Cubs de Limón,
y posteriormente con la primera división. Qué importante. ¿Cómo le va en esos inicios en el béisbol, en esos primeros años? En esos primeros años habían grandes beisbolistas en Limón. Yo veía jugar a un Alonso Wilson, a un Carlos Gale, a un Vinicius Francis, a un Teófilo Sarkis. Habían grandes jugadores que lo inspiraban a uno a ser partícipe y a tratar de sobresalir. Muéstranos esa fotografía, ¿verdad?, que vemos en pantalla. Esa fotografía es de la selección nacional de softball a los primeros Juegos Centroamericanos y primeras Olimpiadas Centroamericanas en Guatemala. Aquí hay figuras como ¿En una fungía usted como técnico y como jugador? Como técnico, como jugador de esta selección. De esta selección. Aquí era el técnico y jugador. Está Murrell, Antonio Murrell, está Carlos Trost, está Carlos Macís, está el pitcher alemán y está desde luego Vega. Esta selección adquirió la única medalla que adquirió la delegación de Costa Rica en esos Juegos, que fue una medalla de bronce que nos ganamos y nos trajimos para Costa Rica. Qué gratos recuerdos, ¿verdad? Qué gratos recuerdos. Sigamos con la disciplina del béisbol, que a usted le dio también muchísimas satisfacciones. ¿Cuáles equipos de renombre, además de eso usted fue seleccionado nacional también, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cuáles equipos de renombre del béisbol en esa época integró usted? En Limón, con el equipo Honda, que dirigía un hermano mío que fue bolista profesional, también de grata memoria, Herman Byfield. Con el Honda jugué en primera división en Limón. Una vez que me vine ya para la capital, jugué y campeonizamos con el Ludeja acá. Posteriormente, siendo ya catedrático de la universidad, jugué con el equipo de béisbol de la Universidad de Costa Rica y también jugué con el equipo Numar. Dicho sea de paso, con el Numar fue el último equipo que jugué antes de separarme del béisbol, y ahí pues conservamos también gratas memorias de esa época y de ese equipo de béisbol. Claro. Usted académicamente se preparó, le permitía su trabajo y le permitía el deporte también, continuar con los estudios. A veces era difícil, un poco difícil, porque dichosamente pude estudiar en el exterior. Me gradué de la Universidad de Leeds en Inglaterra con un máster en lingüística inglesa, y también en la Universidad de Illinois del Sur con un máster en la enseñanza del inglés como idioma extranjero. Practicar deporte a la vez que estudiaba era sumamente difícil, porque había que tomar decisiones. Muchas veces uno deseaba ir a jugar, pero los estudios exigían, o la profesión exigía, que no pudiese hacerlo. Sin embargo, siempre pude de alguna manera equilibrar las dos cosas y practicar deporte y también seguir estudiando. Esa foto que se observa es el equipo de la Universidad de Costa Rica, donde habían grandes jugadores como Jorge Zavala, un Mario Espinosa, un Gonzalo Schumann, un Mario Celedón. También jugaba el doctor Javier Walters con ese equipo. De manera que era un gran equipo y dirigido en una época por don Miguel Macís y posteriormente por Mario Espinosa. ¿En cuál equipo se sintió mejor? ¿Cuál equipo le dio las mayores satisfacciones? A mí siempre me gustó jugar con un equipo porque me agradaban los compañeros, porque era un equipo que yo creía... Eran como una familia, quizás. Exactamente. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Claro. Eso me tocó vivir en el equipo Numar, cuando habían dirigentes que realmente amaban el béisbol, que lo trataban a uno muy bien. Y con el Numar me sentí siempre muy a gusto. Ahí jugaba Fernando Hernández, Luis Poveda, ahí jugaba el Negro Bermúdez, compañeros que uno sentía la satisfacción de poder jugar con ellos, y entonces le daba más gusto, aunque el equipo Numar no era de los mejores equipos,
yo preferí jugar con el Lumar antes de jugar con equipos más fuertes, simplemente porque me agradaban los compañeros con los que jugaba yo. ¿Qué equipos de renombre había en esa época? En esa época Además de Numar. Estaba la universidad, estaba Ludeja, perdón, estaba una ferretería, se me escapa el nombre en estos momentos, estaba también el equipo de Limón, la selección de Limón. Entonces habían muy buenos equipos, pero uno se inclinaba a jugar donde se sentía mucho más cómodo. Claro. Seleccionado en múltiples oportunidades para diferentes torneos. Sí, lo vimos en el softball, ¿verdad? Tanto pero en softball en como en béisbol. Claro. Me tocó con el softball jugar en la selección en Curazao, los Juegos Centroamericanos del Caribe, en Panamá con los Juegos Centroamericanos del Caribe. Enfrentar a potencias como Cuba también. Enfrentar a potencias como República Dominicana, como Venezuela, como el mismo Curazao, como el equipo de Panamá. Son selecciones que destacaban en ese deporte porque ese deporte era rey en sus países y jugar contra esos implicaba pues tener que esforzarse a lo máximo y estar preparado para enfrentar a lanzadores que tiraban ese softball a una velocidad exagerada. Claro. Pero siempre con la anuencia del director técnico, me tocó siempre participar activamente. En béisbol también fui seleccionado varias veces, me tocó jugar contra muchas selecciones, inclusive con la selección de Colombia, enfrentar a la selección de Cuba, enfrentar a todos los países centroamericanos, la selección de Nicaragua, y dichosamente pude pues destacar y darle satisfacciones al país y a la provincia de Limón. ¿Fue objeto usted en su carrera como beisbolista, como gran deportista, de varias distinciones? Sí, en la clausura del campeonato centroamericano en el 71 creo que fue, nos tocó a John Edmund Clark y a mí ser nombrados los mejores jugadores de la selección de Costa Rica y nos entregaron medallas de oro en esa ocasión. Me tocó en Guatemala estar entre los 10 mejores jugadores bateadores de Centroamérica. Me tocó estar entre los 10 mejores fielders de Centroamérica. Me tocó ganar el campeón left fielder de Centroamérica, jardinero izquierdo. En el 72 me tocó el campeón center fielder, jardinero central del campeonato centroamericano. Y tanto en el 71 como el 72 me tocó estar entre los 10 mejores jugadores del área centroamericana. Pues qué importante. Ahora le hacemos la consulta acerca de que con ese amplio bagaje, ¿verdad? Con tantos éxitos logrados, no ha llegado todavía a la Galería Costarricense del Deporte, ¿verdad? Esperamos verlo usted en algún momento ahí. Muy interesante la observación. Uno aspira a que alguna vez se le reconozca el esfuerzo que hizo jugando deporte, no que le regalen absolutamente nada, sino que simplemente se evalúe y se reconozca el esfuerzo. Y tengo la esperanza de que tal vez en algún momento se pueda reconocer que la labor que hizo en los campos deportivos fue una labor pues bastante buena y tal vez que haya hecho los méritos suficientes para estar en la Galería de Deporte. Hay que volver a intentarlo, hay que proponerlo nuevamente a don Clarence, porque lógicamente lo respaldan los atestados, lo respaldan los éxitos logrados. Don Clarence, ¿cómo se produce su incursión fuera del país? ¿Qué lo motiva a dejar el país para irse primero a los Estados Unidos o a Inglaterra? Primero a Estados Unidos. Primero a Estados Unidos, bien. La ambición de en realidad determinar hasta dónde llegaba mi capacidad en el campo que yo había escogido para mi profesión. Yo nací en Limón, donde hablábamos, si se quiere, 3 idiomas. 3 idiomas. ¿Cuáles? El español, el inglés y el criollo. Ajá. Y había llegado a un punto donde decía, bueno, ¿qué es lo que me falta por aprender de este idioma? Me pareció que solamente viviendo en un país de habla inglesa podía encontrar la respuesta a esa inquietud que tenía yo. Tuve la fortuna de concursar y ganarme una beca
y fui a la universidad. ¿Fue becado por parte fui de becado quién? de parte ¿Quién lo becó? del Instituto Internacional de Educación, Oh, qué bueno. que en esa época residía en Nueva York. Y fui a la Universidad de Illinois del Sur, donde estudié inglés como segundo idioma para sacar una maestría en ese campo. Esa experiencia la pude aprovechar. Cuando regresé al país ya trabajé con la Universidad de Costa Rica, pero aún seguía con ciertas inquietudes en cuanto a qué es lo que me falta por aprender, qué es lo que necesito saber acerca del idioma. Entonces concursé en otra ocasión, unos años después, por una beca y me mandaron a la Universidad de Leeds en Inglaterra, donde obtuve la maestría en lingüística inglesa en esa oportunidad. De manera que todo estriba más en mi deseo de aprender todo lo que podía acerca de la profesión que había escogido. Y eso fue lo que me indujo a ir a esos países y tratar de mejorar mi educación. Claro. ¿Le permitió también, además de sus estudios, participar en el deporte en los Estados Unidos? Mientras estuve en Estados Unidos jugué en AA del béisbol semiprofesional, en softball, con un equipo en Minnesota que se llamaba creo que Jennings Acoustics, y era una competencia al más alto nivel de la pelota de lanzamiento rápido en el softball. Luego jugué con otro equipo que se llamaba Paul Brinks Associates, también de lanzamiento rápido, y pude también demostrar pues, que el jugador costarricense podía defenderse aún a ese nivel, y se jugó muy buen softball y se aprendió bastante acerca del deporte también. Qué importante. Incursionó como entrenador de softball. En el béisbol, ¿qué? ¿Faltó ser entrenador por ahí o qué? En softball más que en béisbol. En softball. Fui entrenador del mejor equipo de softball que ha tenido el país, lo digo modestamente, el equipo que fue del Centro Cultural Costarricense Norteamericano, donde en esa época yo funcionaba como director académico. Hicimos un equipo de softball que duró, si mal no recuerdo, 42 o 46 partidos invictos. Todo un récord. Todo un récord en este país. No creo que haya habido en otro deporte un equipo con un invicto de tantos partidos. Pero claro, contaba con grandes jugadores: Carlos Troz, el Chino Meléndez, nuestro pitcher estrella Fernando Ruiz Conejo, estaba Carlos Macís, estaba Hilary Vactor, uno de los mejores futbolistas que ha producido el país. Es decir, teníamos un equipazo en el Centro Cultural, y eso nos permitió pues campeonizar 5 años consecutivos, y como dije anteriormente, sin haber perdido un partido durante 40 y pico de juegos. Y pues así es muy fácil dirigir. Qué interesante. ¿Cuántos años en el exterior, tomando en cuenta Estados Unidos, tomando en cuenta Inglaterra? Yo viví en el exterior en total 30 años. 30 años. Estuve 2 años en Inglaterra, 28 años en Estados Unidos, y regresé al país en el 2006 para tratar de ya reacomodarme en nuestro suelo. Claro. ¿Hacia dónde va, don Clarence, el deporte de la pelota chica, el béisbol, verdad? Que ha habido satisfacciones, pero yo pienso que le hace falta más al béisbol, porque el béisbol en nuestro país, bueno, y en esto vale la pena destacar la influencia nicaragüense en el béisbol, pero digo, no podemos ir un poco más allá con lo nuestro. Don William, el béisbol nuestro siempre ha sido huérfano, en el sentido que no ha recibido nunca el apoyo necesario para hacerlo crecer. Además, hemos sido egoístas en tratar de mantenerlo centralizado en la capital, cuando en la región atlántica tradicionalmente se ha dado mayor número de beisbolistas y beisbolistas de calidad. Y se han nutrido los equipos capitalinos con limonenses. Así como lo hacemos en el fútbol, también lo hicimos en el béisbol. Ahora, ¿qué sucede? Que ya no hay una liga de béisbol en Limón, por ejemplo.
Cuando había una liga de béisbol en Limón, la Liga Atlántica de Béisbol, habían 5 o 6 equipos que competían por allá, habían 5 o 6 equipos que competían aquí en la capital. En una época hubo béisbol hasta en Punta Arenas y en Heredia. Pues había un estímulo para que la gente practicara el béisbol. Ya ese estímulo no se ha dado, aunque entiendo que hay interés en revivir, extender el béisbol a través de todo el país, para que ojalá el futuro nos brinde Don Clarence, más jugadores. En los mismos Juegos Deportivos Nacionales, ¿cuántos beisbolistas salen, verdad, de los Juegos Deportivos Nacionales? Pero ¿y el futuro? ¿Hacia dónde van estos beisbolistas? Algunos llegan, otros no llegan. Casi no hay béisbol en la zona atlántica. Hay algunas personas que están tratando de revivirlo y esperemos que eso suceda, porque material humano calificado hay. Lo que no ha habido es el respaldo necesario para que esos elementos lleguen a fructificar su deseo y lleguen a fructificar todo lo que en ellos se ha implementado. Claro. Hace falta mucho por hacer, entonces, don Clarence, en el béisbol. Y bueno, lastimosamente, digo, en este país, el deporte rey no es el béisbol, ¿verdad? Sino que es el fútbol, porque, es el ¿verdad? fútbol, Quizá ocupa el 99 puntos, por ahí, por ciento. Pero sí es importante que las mismas autoridades de gobierno, las autoridades deportivas, pues vuelvan sus ojos también a una disciplina que puede dar muchas satisfacciones a futuro, sí, ¿verdad? Claro que sí. Ahora parece que la mayor parte de los practicantes del béisbol aquí en la meseta son nicaragüenses, y ahí también estamos perdiendo elemento humano local que pudiese desarrollarse cuando nos enfocamos más en los jugadores ya formados tal vez en el exterior. Necesitamos hacer un esfuerzo para que en nuestro país la Federación de Béisbol, el Comité Nacional de Deportes, los que fuesen, pudiesen centralizar sus esfuerzos para que el béisbol crezca, para que se sepa que el elemento humano costarricense también puede dar en el béisbol como lo hace en el fútbol, si recibiera la misma atención que reciben los futbolistas. Bien, ¿qué hace actualmente don Clarence? Para sus amigos, ¿verdad? Don Clarence actualmente está pensionado. Está pensionado. Disfrutando y todavía... ¿Se pensionó acá o tiene pensión? Allá y acá. Allá, bueno, qué importante. Por eso trabajó tanto, ¿verdad? Exactamente. Para eso se esforzó tanto. ¿Cómo no? Claro. No? De manera que uno, el deporte lo lleva en la sangre. Y entonces trata de ayudar en todo lo que se pueda. Ahí hay una foto de la época de basquetbolista. Esta época, sí, claro. Que también, fue el equipo campeón de Limón, subcampeón nacional, Gasolinera Central. Y ahí va Clarence Byfield anotando qué bien, dos puntos más para el equipo Gasolinera. Así que el deporte lo lleva uno en la sangre. Entonces uno trata de ayudar. Estuvimos con una asociación que se llama ASOPRODELI, Asociación Pro Deportes de Limón, donde tratamos de ayudar a todos los deportes en ¿Están Limón. involucrados? Estamos involucrados en eso. Estuvimos ayudándole a Limón FC el año pasado con la provisión de los alimentos cuando viajaban fuera de la ciudad de Limón. Y estamos tratando de ver de qué manera mantenemos la juventud limonense activa en el deporte. Y la asociación de eso trata. De ver cómo alejamos a los jóvenes limonenses de las drogas y de los vicios, haciéndolos, animándolos a que practiquen deportes. Claro. El haber participado tanto en softball como en béisbol, fútbol, baloncesto, ¿con cuál disciplina se queda? Qué difícil. Difícil. Qué difícil. Tendría que quedarme con el béisbol. Porque fue el que más practiqué. Pero eso no quiere decir que el básquetbol, por ejemplo, no fuera una de mis pasiones. Sin embargo, la oportunidad de ser seleccionado en básquet era mucho más difícil y entonces no volcaban los ojos hacia la provincia de Limón. En cambio, en béisbol sí tuvimos esa oportunidad de ser partícipe en selecciones nacionales. Qué bueno.
¿Se llenaron todas sus metas, llenó todas las expectativas en su vida como deportista? ¿O quedó algo más por hacer? Siempre le quedan a uno algunas inquietudes por ahí. Me hubiese gustado ir a un mundial de béisbol, que no tuve la ocasión de ir. Estuve cerca, pero por ciertas intrigas y otras cosas no pude participar. Y eso me quedó como que me quedé debiendo yo en ese sentido. Sin embargo, yo no tenía el control sobre lo que ocurría en esa situación. Bien, don Clarence, le dejo la despedida para los queridos telespectadores. Sé que han disfrutado mucho y en realidad nos ha gustado muchísimo su participación, su intervención acá en Más Deporte Televisión en la sección Ellos Hicieron Historia, y que sirva esto como un homenaje, como un reconocimiento también del programa Más Deporte Televisión hacia su fructífera carrera como deportista. Muchas gracias, don William, y muy buenas tardes a todos los televidentes. Ha sido un placer estar acá y espero que hayan disfrutado de esta entrevista como nosotros disfrutamos en hacerla. Gracias, don Clarence. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, queridos telespectadores, para la sección Ellos Hicieron Historia, el relato de los protagonistas. Hoy nos ha complacido muchísimo presentar a este destacado deportista, Clarence Byfield.